Auspicia la agenda económica Fondo FIMA. Inversiones en pesos y dólares. Elegí tu fondo hoy. Y aquí me ves. Bueno, muy bien, saludamos a el primo de Fortunato Secco, nuestro amigo Luis Secco, que nos está esperando en línea, con quien vamos a repasar un poquito la agenda económica del día. Luis, un abrazo grande. Aquí te saludamos en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Cogan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Aquí está tu primo. Que ¿Qué tal, Fortunato? Ya nos anticipó un poquito la mirada de él. Queremos, obviamente, escuchar un poco la tuya. ¿Cómo hay que leer este informe del staff del Fondo Monetario ayer? Que, por un lado, bueno, advirtió lo que mucha gente, evidentemente, ya sabe de lo que está pasando con la economía argentina, pero al mismo tiempo es cierto que le dio como más instrumentos, me parece, al Banco Central para pelear contra el dólar. ¿Cómo ves todo esto? Como siempre me la sé difícil, porque primero le preguntás a Fortunato y después a mí, ¿no? Bueno, es como para que te guíe, claro, un poco en la respuesta, ¿no? Para no dejarte tan... Sí, evidentemente yo creo que en general el staff, cuando hace estos reportes sobre la situación económica previo al desembolso de algún tramo del préstamo, pone en blanco y negro algunas de las cosas que ya se saben o que se descuentan, digamos, de alguna manera sobre la marcha de la economía y algún grado también de influencia de lo que está viendo el gobierno y de los grados de libertad que quiere tener las autoridades económicas hacia adelante, ¿no? Entonces, me parece que las noticias importantes son en la frente fiscal, la idea de que es difícil cumplir con la meta fiscal de déficit cero y que el fondo está de acuerdo y que le otorga cierto grado de flexibilidad, como dijiste vos, para cumplir esa meta. Entonces no va a ser cero, sino que va a ser probablemente medio punto del PBI, probablemente lo ajusten de nuevo en la próxima revisión hacia arriba, pero con ese margen que se justifica en un aumento del gasto relacionado con las políticas sociales. ¿Te acordás que del Vamos, sí. sobre todo la ex gerenta del fondo, decía que, bueno, la manera que se gaste un poco más por cuestiones sociales, eso iba a ser tolerado por el fondo? Y el margen adicional, como mencionaste bien también, para hacer operaciones en el mercado cambiario, con el alerta que hace el fondo en el sentido de que que las elecciones pueden generar un aumento de la incertidumbre y que esa incertidumbre vaya acompañado de una mayor dolarización y que el fondo le otorga al Banco Central también un margen, en este caso un poco más indeterminado también, de decir, bueno, si hay que usar algo más de las reservas netas del Banco Central, que se usen, y si hay que intervenir, ahí sí le pone un número en el mercado de futuros, le da hasta 3.600 millones de dólares de límite para estar vendido. Como el Banco Central hoy está comprado en el mercado de futuros, el límite en realidad son de 6.600 millones de dólares para intervenir en el mercado de futuros, que es un límite bastante importante también, ¿no? Un monto bastante importante, así que aumentó el poder de fuego. Es importante, ¿no? Es importante de ahí plantear, Luis, que digamos esto no es que el Banco Central va a vender reservas a futuro, sino que puede ampliar esa posición que después en todo caso se cubre con pesos. Exacto. ¿No? Este es un dato significativo, ¿no? Exacto, se cubre con pesos, pero bueno, digamos, alguien decide después qué hacer con los pesos y habrá que ver qué decisión se toma. Digamos, si el que lo compró, si el que estaba del otro lado del Banco Central comprando futuros recibe los pesos y puede ser que dolarice o no, entonces bueno, en términos, qué política de tasa de interés sigue el Banco Central en ese momento. Claro, en términos generales parecería que hay un respaldo sin ninguna duda político del Fondo Monetario a la Argentina, pero que el staff técnico es como que abre el paraguas, ¿no? En todo caso, si algo no sale bien, que después no digan que no avisamos, ¿no? Yo lo entendí medio así, ¿no? Sí, es así, lo viene abriendo hace tiempo, porque si vos mirás el primer staff report, o sea, el primer reporte del staff del fondo, hay también un paraguas muy grande abierto sobre la sustentabilidad de la deuda, por ejemplo, ¿no? El fondo se preguntó del primer Vamos, dice, bueno, ¿es sustentable o no el aumento de la deuda de la Argentina? ¿Habrá márgenes para financiarse? Y creo que esa es la otra gran pregunta que está abierta hacia adelante, ¿no? Argentina el año que viene necesita 20.000 millones de dólares para cubrir sus necesidades de financiamiento y
el fondo, digamos, no va a estar tan presente, uno podría pensar, bueno, se puede aumentar la cantidad de financiamiento proveniente del fondo en otro préstamo adicional de la Argentina que cubra por lo menos la mitad de esos 20.000 millones de dólares, suponiendo que Argentina accede a un préstamo adicional de parte del fondo, negociado políticamente con la administración Trump, pero eso también depende de quién gane las elecciones, y entonces ahí hay un signo de pregunta que todavía está abierto, es que cómo se cubre la necesidad de financiamiento el año que viene, que como te dije antes son 20.000 millones de dólares, casi mitad y mitad entre pesos y dólares, y esa es otra gran pregunta. Y también está la pregunta que un poco plantea la nota que publicó hoy en el Cronista, que decía, bueno, ¿qué programa económico vamos a tener el año que viene, no? O sea, cómo se va a llevar adelante la política económica, y eso también me parece que está detrás de las dudas que tiene el fondo. No son dudas solo sobre la marcha de la economía hoy, sino también después de diciembre. Sí, ¿no? Y no son dudas que tenga solamente el Fondo Monetario, ¿no? Desde luego. No, las tenemos todas. Por eso te decía que el reporte del fondo me parece que lo que hace usualmente es plasmar en blanco y negro lo que sabemos todos, digamos, ¿no? Y lo pone de alguna manera. ¿Te sorprendió? Y abre el paraguas, ¿no? Sí. Luis, ¿te sorprendió el salto del dólar? 1,5% ayer. Te diría que no tanto. Yo creo que me parece que tenemos que acostumbrarnos a la volatilidad cambiaria, y sobre todo a medida que nos aproximemos un poco al hecho a las PASO, y también me parece que viste que el fin de semana, durante los últimos, yo te diría 7, 8 días, hubo muchas notas ya, yo las llamo sensación de atraso cambiario, ¿no? Muchos artículos, incluso de algunos bancos y en los medios así más masivos de comunicación, preguntándose si el valor del dólar es el correcto o no, si no había caído demasiado. Me parece que empezaba a respirarse esa idea de que el dólar estaba barato, y bueno, a medida que nos aproximemos al hecho electoral, me parece que eso va a seguir latente, y en un contexto en el cual desde todas partes nos dicen, mirá que alguien puede ganar en primera vuelta, eso se corre más hacia adelante, ¿no? Sí, claramente. Vos te anticipás, ¿no? Una cosa es que alguien gane en segunda vuelta en noviembre, y otra cosa es que alguien pueda ganar en octubre. Entonces eso se puede ser que la dolarización esa que temen el mercado, que teme el fondo, que temen las autoridades económicas, si se reserva mayor poder de fuego para atenderla, digamos, se anticipe un poquito más, ¿no? La última, Luis, ¿cómo ves esta negociación que está llevando adelante el gobierno para establecer un subsidio a los tomadores de crédito UVA? ¿Cómo ves eso? Mira, en su momento cuando cuando estuve en el equipo de Melconian en el Banco Nación, nosotros veíamos que los UVA ¿te acordás que el Banco Nación salió en aquel momento con préstamos que no eran con UVA, ¿no? O sea, eran a tasa fija en los primeros 3 años y después tasa variable, porque veíamos que era potencialmente un problema el préstamo con UVA en el contexto de una tasa de inflación muy alta y resistente a la baja, digamos, ¿no? No nos gustaba mucho ese tipo de préstamos porque significaba, digamos, un potencial problema hacia adelante que tenía que ser atendido con recursos fiscales eventualmente, y eso es lo que está pasando hoy, ¿no? Me parece que como siempre, ¿no? Digamos, en general mucha gente tomó los préstamos con UVA en un contexto en el cual la idea era me parece la siguiente: decía, bueno, mira, hoy hay préstamos, hoy hay hipotecas. En Argentina es muy difícil conseguir una hipoteca en la historia argentina, o pocas ventanas abiertas para conseguir un crédito para la vivienda. Tomémoslo, si todo sale bien se va a poder pagar, y si todo sale mal alguien va a poner la diferencia. Claro, se vuelve a confirmar, ¿eh? Y me parece que se vuelve a confirmar, y creo haberte escuchado a vos con un razonamiento parecido hace 2 o 3 años atrás, digamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es un poco lo que está pasando hoy, y bueno, y lamentablemente, bueno, las consecuencias de autonomía del lunes hoy es más fácil decirlo, ¿no? Pero me parece que son los mercados estos de préstamo hipotecario a largo plazo ajustado por inflación funcionan a bajas tasas de inflación. Las tasas de inflación como las que tenemos, el hecho de que las variables a veces, es cierto que en el largo plazo salarios, precio de la vivienda, dólar, todas las variables nominales tienden a converger a una tasa parecida, pero en el corto plazo eso a veces no pasa,
y lo que está pasando ahora es que no pasó, digamos, ¿no? Como Tal muchas cual. veces ha sucedido en la historia argentina, ¿no? Bueno, estamos escuchando a Luis Seco, economista. Hacía tiempo que no hablábamos con él, repasando un poquito la agenda económica del día. Un abrazo grande, Luis. Aquí te saluda Fortunato también. Abrazo, Fortunato. Abrazo a todos. Chao, 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 chao.